Buenas, empezando una nueva edición de reproducción automática, Seba Lino, y me reacomodo el plano de la cámara porque en este video voy a hablar de discos, voy a hablar de, para mí, los mejores discos que han salido este último año y obviamente insistiendo desde la ciudad de La Plata, desde donde transmito, y me parece que está bueno hablar de lo que pasa acá más que hablar de lo que está pasando en otros lados, que ya hay un par de videos, igual si siguen el canal, reproducción automática, he empezado hablando de muchas cosas y ahora que está por volver también mi programa en Radio Estación Sur 91.7, el programa Tren para Pocos, que habla de la cultura platense, hablaré y haré también algo que es siempre polémico, pero lamentablemente en el último tiempo se dejó de hacer, que son las selecciones de mejores discos. Antes teníamos diarios, teníamos medios que le daban atención a los discos, había una mayor circulación y en los últimos años se han cerrado, incluso a nivel nacional, revistas como Los Inrecuptibles, se han reducido. Ya de hecho la revista Rolling Stone en Argentina ni siquiera tiene su propia página web. Así que estamos en una época muy complicada para hablar de música, de arte, pero acá en internet busco reivindicar y si quieren comentar también, he reducido la selección de este video a tres, solo tres, que igual es un poco se condice con lo que pasó en la ciudad de La Plata, que veníamos de años en que salieran más de 50 discos, incluso con ediciones físicas, en este último año que creo que han salido tal vez 40, pero de esos en edición física 4, 5, 10, si ahí tenemos toda la furia y agarramos ediciones artesanales. Así que hoy voy a hablar de, para mí, tres recomendaciones también con una variedad y con distintos tópicos de atención cada recomendación. Entonces la primera ya la pueden empezar a ver porque ocupa mucho lugar, y que eso, lo han editado en vinilo, es una edición en vinilo de Hojas Secas, Zodíaco y Político. Este disco, desde que empezaron a enviar adelantos, y muestro el mate porque se escucha un ruidito y capaz que me sirve para seguir hablando. Zodíaco Político, desde que salió el adelanto hasta las manos, que tiene un videoclip y del cual hablé en algún otro video por aquí, demostró ser un nuevo paso dentro de esta banda. Ya tienen más de 10 años tocando en la ciudad de La Plata, de Hojas Secas, y disco a disco se han jugado a evolucionar en lo que es la técnica. El primer disco, ya no importaba que irán en el barrio, en retrospectiva tiene algunas desafinaciones que podían haber sido evitadas. Es una banda que ha apostado mucho a la prolijidad y ha ensayado y tocado mucho. En el segundo disco se representa eso, pero tiene también un volumen que es bastante rabioso. Se empiezan a filtrar algunas influencias ahí, hay un recitado de Flema de Ricky Espinosa que se retoma. En el tercer disco la producción es al contrario, muchísimo más prolija, hasta un punto que dejaba manija porque el disco, estoy hablando de Bailalo, así era que se llamaba. Bueno, disco a disco han cambiado mucho, se nota esa evolución y en Zodíaco y Político creo que hermana todas las cosas y por eso creo que también ha llegado a la edición en vinilo, tiene una duración y una variación de instrumentos muy interesante, incluso hasta aparecen armonizadores, autotunes que se mezclan con las guitarras, es una banda muy punk, es una banda que evoluciona a mi entender lo que fue conocido como indie rock platense, esto de los ritmos monótono, eso de como la influencia del crowd rock y el cuelgue y el ruido como una capa sónica. En De Hojas Secas está al servicio de la canción, de canciones que hablan de un presente, que reflexionan sobre una forma de vida que es también eso, muy representativa, creo, de todo el movimiento de las bandas que quieren sonar bien y que quieren tocar ahí guitarras, que quieren conservar la guitarra incluso hoy en día, que no es un elemento
prendés cualquier radio y salvo que sea una retro, es muy difícil encontrar que suene una guitarra. Es más, hasta hace poco hubo unas declaraciones de una banda que decían que prohibirían la guitarra acústica, y en este disco es el primer disco de Hojas Secas en que aparece una guitarra acústica en algunas canciones, teclados, y la verdad que recomiendo que lo escuchen, y obviamente también está la edición física en vinilo. Segunda recomendación, porque me extendí bastante, ahora estoy viendo acá, y pueden seguir y todo eso, son todos videos cortos los que estoy subiendo hablando de distintas cosas que tienen que ver con la cultura. Segundo disco que elijo de la Ciudad de La Plata, año 2019, de lo mejor que he escuchado, y este salió hacia el final, así que yo no descarto que tenga edición física pronto. Es el disco de La Sánchez Viamonte, disco debut de la banda, que es lo que sigue a La Nena Transformer y Carmen Sánchez Viamonte como propuestas musicales. También Carmen ha empezado muy joven con sus discos, y con La Nena Transformer hay un EP, hay 2 EPs de ella solista. Es una voz femenina, una voz absolutamente particular. Hay, al menos grabadas hoy por hoy, y de la Ciudad de La Plata, pocas voces de mujeres, todas muy reconocibles, todas muy valiosas. Estaba, mientras lo mencionaba, pienso en Martes de Agua, pero que también sacó un gran disco EP en este año, que también pueden buscar. La Sánchez Viamonte es como la versión, eso, del Pescado Rabioso de Carmen, vendría a ser. Por la densidad de los arreglos, es un disco que tiene incluso hasta flautas, una batería muy presente, voces dobladas, punteos, riffs, desarrollos rítmicos, citas, incluso también, por ejemplo, aparecen referencias a Eduardo Mateo, que ya había aparecido en otras canciones solistas de Carmen. Entonces está el quinto, está el ritmo ya de la canción platense, pero evolucionado, fusionado con la canción popular, que eso me parece genial porque no pierde la potencia rockera. A veces, y acá teniendo la Facultad de Artes, como la carrera de música popular, se ha separado mucho de lo que es las bandas de garage, o el cantautor, o el músico solo por placer. Y acá en La Sánchez Viamonte creo que condensa todo eso. Canciones como Subcutáneo, lo tengo acá incluso, Tren Bala, eh, son muy distintas entre sí en arreglos, muy ricas, y demuestran incluso el momento, esta necesidad de las voces femeninas de manifestarse en las calles, se refleja en un sentido poético en las canciones de Carmen, como hablando y poniendo en juego su propia madurez, que también es conocida por quienes estamos circulando espacios culturales, su propio crecimiento en público también con la música, aparece en torno a las relaciones. Hay mucho de ese punk de ya no quiero esto, ya querer cambiar las situaciones. Es un disco que refleja muchísimo esa energía y lo recomiendo por eso. Tercera recomendación entonces, y dejo, obviamente hay muchos discos que han salido que están buenos, y si siguen viendo este canal pueden seguir enterándose, o en Radio Estación Sur 91.7 FM en la Ciudad de La Plata, radioestacionsur.org, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, el programa Tren para Pocos, donde estoy y donde suenan estos discos, y hablamos, justamente también hablamos mucho de los estrenos. De hecho hemos hablado de estos discos apenas han salido. La tercera recomendación, y miro hacia los costados porque pensé que tenía acá en mi casa y se ve que lo he prestado, el libro de poemas de Daniel Omar Favero, porque ha salido a fin de año también, a fin del 2019, un disco que recopila textos, poesías de Daniel Omar Favero, desaparecido por la dictadura cívico-militar, aquí en la Ciudad de La Plata. Es por él por el que se da nombre al Centro Cultural Favero, y la banda Parra Ultravioleta ha compuesto canciones sobre esos poemas, y el disco, además de esa historia que es buenísima, o sea, es recuperar la voz de un joven entre sus 15 y 20 años, que es el tiempo antes de que lo desaparecieran, que llegó a producir, a escribir, a desarrollar sus inquietudes. Eso retomado ahora, 30 años, 40 años después, una visión también de paralelismos en una ciudad de La Plata que siempre es joven y que
tiene también esas inquietudes en común, incluso con gente de distintos puntos del país. La poética de Fabero, que tiene algo también muy de onírico, el enfoque sonoro que logró la banda Parra Ultravioleta, recuerda mucho a Spinetta Jade o al Serú Girán en estas vueltas de que la cadencia rítmica incluso de los arreglos, de los teclados bajos, aparecen solos de bajo, pequeños riffs, pequeños grandes que van acompañando a la voz, hacen todo un ensamble muy asombroso. Asombroso no es, no es un disco de estilo, pero respeta absolutamente esa intención poética. Creo que sobresalen las voces, sobresalen las letras en esta reconstrucción. Hay una canción, por ejemplo, Jesús, que pareciera que amenaza como pequeños lapsos de rock, y la volvés a escuchar y tiene sus caídas de ritmo, su cambio de métrica, un acompañar que es eso, muy de recuperar un momento de los años mediados de los 70, donde la cultura argentina iba hacia un lugar y la muerte y la persecución la modificó, obviamente como nos modifica todo lo que pasa alrededor, y no solo para bien, como es las modificaciones que está haciendo el movimiento de mujeres, sino también para el lado oscuro que fue esa historia de la dictadura, y ahora recuperar el disco Fabero, Parra Ultravioleta, búsquenlo, escúchenlo con detenimiento, y creo que incluso es un disco que trasciende a la banda misma, que tiene otros discos, que tiene su propia beta compositiva, la pone en juego totalmente en lo musical acá al servicio de Daniel Omar Fabero, que no está, y que creo que reaparece y que respeta totalmente todo lo que se pueda decir. Y obviamente cuando se habla del Centro Cultural Fabero y alguien pregunta, che, ¿quién era Fabero? Más allá de que la historia es un desaparecido que tiene libros de poemas y que tiene una banda que interpretó eso en forma musical, y es Parra Ultravioleta, esta tercera recomendación. Seba Lino aquí. Sigan para más recomendaciones. Si gustan, gracias de verdad por verlo. Esto también es una jugada en torno a todo esto, de que yo sé que YouTube y el mundo de los youtubers, de los canales de YouTube, abunda en autorreferencias, en abstracciones de personalidad. Y acá quiero hablar de que también pueden ser autorreferencias y transformaciones de lo propio que es el mundo de las expresiones artísticas. Pero bueno, son discos, son cosas más palpables y que seguramente, y a mí me pasa, hacen mi vida mucho mejor, así que ojalá para ustedes también. Gracias.